Mauricio Melo, presidente de la Federación FADES, en donde él reiteradas veces, en segunda vez, ha ingresado a un domicilio habilitado sin orden de un juez y haciéndose pasar como receptor y además como cerrajero con 2 personas más que vinieron de la Federación. Además, vengo a hablar, estamos citados con la fiscal para que incluya este segundo delito y que sea ingresado por este daño que él nos está haciendo. Además, la amenaza que hizo en contra mío. Y además vengo a solicitar que el delito que va de 10 años que sea realmente ejecutoriado a través de una querella criminal. El señor Lira, en una declaración, expuso que lo que había hecho el señor Melo había sido solamente para ratificar que el domicilio estuviera vacío, en la cual fue mentira, habiéndose conocido que el fallo nunca fue ejecutoriado. Hasta el día de hoy el fallo no ha sido ejecutoriado y no ha sido terminado. Por lo tanto, el señor Melo ingresó echando la chapa abajo con providencia y con amenaza. La primera vez que este señor ingresó a la casa, justamente me encontré con él, haber verificado todo lo que él hizo, que llegó en un bus con aproximadamente de 30 personas a 40 personas. Yo me quedé enfrente a la casa, a Echavarren 73, identificando todo lo que él hizo, tratando de ingresar a la inmobiliaria que es 73. Él ya había entrado a la 75 y nos dejó la chapa con un fósforo dentro de la chapa, haciendo que nosotros tuvimos que ir a buscar a un cerrajero. Esto más o menos fue aproximadamente en la tarde. Yo a este señor le tomé una fotografía, siendo que en el diario ya fueron publicadas. Y bueno, la segunda vez cuando él entró con fuerza, abriendo habitaciones de una compañera de nosotros de nuestra casa, como él nos llama, ser ocupas, que nosotros nunca hemos sido ocupas. ¿Por qué? Porque pagamos arriendo, agua y luz. Constante a esto, nosotros queremos pedir a la fiscal o a la encargada que a nosotros nos tiene, que se llama Marcela Adasio, que a él le llegue alguna pena de cárcel o algún castigo por haber diario, sin un poder judicial, sin carabineros, sin una persona que pueda otorgar para que él ingrese. Él ingresó con fuerza, prepotencia, sin permiso de nadie. En este momento acabamos de salir de la Fiscalía, donde me entrevisté con el señor Cristian Soto Rivera. Es el abogado de la fiscal Marcela Adasio Flores. Él me comenta que la diligencia que fue solicitada a la PDI, el plazo venció. Por lo tanto, le solicité que se pidiera cuenta en esta semana, porque además la segunda causa que se fue interpuesta en la Fiscalía por el delito reiterado a Mauricio Melo de ingresar a un inmueble habitado con fuerza y daño, y amenaza y daño psicológico a las personas. Le solicité además que esto no quede impune, porque este delito a lo menos son 10 años de presidio. Por lo tanto, le reitero al señor Lira, abogado de Mauricio Melo, que si va a declarar algo, si no va a defenderlo, que le explique claramente a su cliente lo que está haciendo, porque no va a quedar impune lo que hizo el señor Mauricio Melo. A lo menos, si no cumple los 10, va a cumplir 5, y si no, su hoja de vida va a quedar manchada y no va a ser nunca más un presidente, ni siquiera presidente de fútbol, ni siquiera de un sindicato, ni siquiera va a poder participar ni trabajar en las empresas privadas y además en la parte pública. Y les digo, para todas aquellas personas que nos están viendo o lo están leyendo nuestros informativos o todas las denuncias que hemos hecho a través de este diario, les queremos dejar claramente que nosotros no somos ocupas, no somos precarios, somos arrendatarios. Y
que lamentablemente después de del 11 juzgado civil no ha querido respetar los códigos o las leyes del Código Civil. Para mí, me puede dar pensar que está en contra de nosotros por no llegar a un acuerdo, que fuimos a una conciliación, en donde la contraparte lo ofrecía 3 meses y al tercer mes lo iban a desalojar por orden público. Además, quiero mencionar que este caso que estaba aquí en la Fiscalía, llegaremos hasta la última consecuencia, que son Melo entiende una vez que tiene que respetar las leyes, que respete la Constitución, que respete la Carta Magna, y si no la sabe, que vaya a un kiosco y la compre, porque es muy importante que una persona que esté liderando, que sea presidente de una federación, sea responsable de sus hechos.